para los extranjeros hay un formato especial que es el 5472. No lo presentas, son $25,000 de multa. Pero no es un juego. Y verdad que no es un juego. Y esa multa es por cada socio, por cada ejercicio. Si tienes 3 socios en una empresa y dejaste de reportar 2 años, son 6 multas de $25,000. Yo sí recomiendo Delaware. Te vas a buscar capital, vas a inversiones, Delaware. Buscas crecer tu histórico en Estados Unidos, Delaware. Vale, buenísimo. No, Pablo, mira, soy consultor, voy a operar con Merco y no me interesa tener un historial en Estados Unidos. ¿Para qué te metes a Delaware? Bienvenidos a Comprando América y el día de hoy estoy muy feliz porque estoy platicando con un hermano peruano. Me acordé de un comentarista de la Indy, de carreras, Jorge Kecklin, que siempre decía, soy un hermano peruano. Bueno, pues Pablo es lo que es. ¿Cómo estás, Pablo? Hasta Brasil. Bien, Edmundo, muchísimas gracias por compartir tu espacio y sí, peruano y radicando en Brasil ya unos 4 años aproximadamente. Pablo, y la razón de que estemos platicando, lo que nos une son, pues se pudiera decir casi casi nuestra pasión por las LLCs, las LLCs en Estados Unidos, en Latinoamérica, y te platicaba antes de empezar a grabar, se me han puesto virales varios videos cuando hablo de estructuras en las que involucro LLCs para separar activos, para repartir riesgos, responsabilidades, etcétera. Pero como en Latinoamérica esto casi pudiéramos decir no existe, pues suena a fraude, a que estás buscando defraudar al fisco, que no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro. Y bueno, me ayudan a que tenga mucha exposición y se vuelvan virales. Pero me parece importante, Pablo, que platiquemos un poco más de estas LLCs. Tú te dedicas a esto, tú abres LLCs para muchas personas en Latinoamérica, en Europa, y te enfocas o ayudas para que a través de Estados Unidos tengamos protección, tengamos mejores ventajas fiscales, etcétera. Me gustaría que platiquemos de eso, si te parece bien. Después creo que el tema da para 24,000 podcasts, porque hay muchas aristas que podemos hacerle. Pero ¿por qué una LLC es atractiva o debería serlo para un sudamericano, por ejemplo? Vale, básicamente porque existe un término conocido como EDVAS en Estados Unidos, que básicamente es Engaging a Trade or Business in the United States, que básicamente quiere decir que si se cumple eso, te corresponde pagar impuestos. ¿Qué significa eso? Que radiques en Estados Unidos, que tengas una operación física dentro del territorio americano o que tengas a alguien que esté operando tu negocio de forma sustancial dentro del territorio americano. Si no se cumple, te corresponde pagar impuestos. Ahora, si no se cumple, por ejemplo, eres un dropshipper, alguien que vende en línea y opera desde Colombia, ¿vale? No tiene una operación física en el territorio americano, lo hace 100% de Colombia y lo hace a través de una LLC en los Estados Unidos. Aplicaría o se convertiría en un non-EDVAS. Lo que quiere decir es que fiscalmente le corresponde declarar impuestos, pero depende cómo opere, puede no pagar impuestos en los Estados Unidos de forma legal. ¿Vale? Entonces, eso es una ventaja muy grande que se abre para toda Latinoamérica, sobre todo para los que no son residentes en los Estados Unidos, para poder operar su negocio de forma legal en el territorio americano y no pagar impuestos de forma legal en el territorio americano. Fíjate que alguna vez escuché que Estados Unidos es un paraíso fiscal y básicamente está muy relacionado con esto que acabas de decir. A mí me busca, por ejemplo, muchas personas que me dicen, oye, Edmundo, tú estás muy activo, me encanta tu perfil de Instagram, permíteme llevarte las redes sociales o permíteme editarte videos para ti, etcétera. Entonces, si tú tienes una agencia de marketing digital que operas desde Colombia, como decías, pues no estás físicamente en Estados Unidos, no tienes vendedores, no tienes oficina, no tienes vehículo, no tienes activos, no tienes, todo es digital, pues tú pudieras operar legalmente en Estados Unidos, más no necesariamente pagar los impuestos en Estados Unidos sobre tus ingresos. Dicho esto, no significa que no vas a pagar impuestos en ninguna parte. O tienes que reportar ese ingreso finalmente también en un momento dado en Colombia, ¿no? En este caso. Claro, ahí entra la otra parte de la operación, porque dependiendo del país en el que radiques, tienes impuestos territoriales o no territoriales. Ejemplo,
obtienes una residencia en Paraguay y Paraguay tiene un impuesto territorial. Quiere decir que lo que generes o lo que viene de fuera lo declaras pero no paga impuestos. Entonces ahí tienes lo mejor de dos mundos. Generas en Estados Unidos desde una entidad o como Paraguay, legalmente no pagas impuestos en Estados Unidos, puedes ingresar el dinero a Paraguay y no pagas impuestos en Paraguay. ¿Vale? En la mayoría de los países de Latinoamérica sí, se cumple lo del impuesto no territorial, ¿vale? Perú, Colombia, Chile, Argentina lo tienen, Brasil también, México también, ¿vale? Pero hay ciertas ventajas y ciertas opciones que se pueden aplicar para tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Claro. Pablo, ¿cómo llegaste tú a utilizar estas LLCs? O sea, ¿tú vivías en Estados Unidos o cómo es que tú llegas a la necesidad de decir, oye, yo necesito abrir una LLC en Estados Unidos? Y después la segunda pregunta sería, ¿de dónde nace tu necesidad de decir, le tengo que ayudar a otros que están intentando hacer algo como lo que yo hago para que se beneficien de esto? Vale, vamos a ello. Final de 2017, yo comencé a vender en Amazon desde Japón, ¿ok? Japón es un país con impuesto obviamente no territorial y una de las problemáticas que se aplica en muchos países también de Latinoamérica es que se opera solo con la moneda local. Hay países que tienen doble moneda. Por ejemplo, Perú, tú puedes operar en dólares o en soles y no hay ningún problema. En Brasil no, ¿vale? Y en Japón, bueno, solo con el yen japonés. Entonces, ¿qué ocurría? En esa época yo vendía en Amazon, comencé a facturar montos aceptables en un principio y utilizaba Pioneer. Lo que pasa es que estas plataformas de conversión, al recibir el pago en dólar, hacían la conversión y me depositaba mi cuenta de Japón en yenes. Solo que ahí perdía, tú sabes cómo funciona el tema Sí, de sí, sí. conversiones. Yo perdí un porcentaje que era un 5% aproximadamente. El problema es que después yo tenía que comprarle al fabricante en China y tenía que comprarle en dólares. Entonces, al hacer la conversión volvía a perder un porcentaje. Hasta que en un momento recuerdo que hice mis primeros cobros así medianos, de unos $4.000, y dije, oye, esto no es posible, estoy perdiendo 150, $200 por aquí y por allá, y es margen. Entonces traté de buscar una salida, una solución, y ahí me encontré con las LLCs, formé mi LLC y mi mundo cambió. Y respondiendo a tu segunda pregunta, vi que la problemática o el problema que yo tenía en ese momento, mucha gente lo estaba teniendo. En un principio creé tutoriales porque antes de o pre-pandemia era mucho más simple y mucho menos complejo crear una LLC utilizando diferentes páginas americanas. El tema es que con el pasar del tiempo y con el volumen, no fue tan simple utilizar estas páginas. Los mismos fintech o los bancos no aceptaban las direcciones que aceptaban en un principio cuando fueron formadas y otras cosas que fueron variando y apareciendo como el Gold FinCEN y otras opciones. Si fuera de esto, estas empresas básicamente ven la formación, pero no te dicen nada del tema de declaración o mantenimiento. Y yo recuerdo que en mi primer año o el primer año yo no declaré y mi segundo año tenía una multa de $8.000. Entonces, a muchos les ha pasado. Entonces, en base a experiencia y en base a errores, aprendí, vi cuáles eran las salidas, vi cuáles eran las opciones y me especialicé en eso. Y ahorita que dijiste multa, para los extranjeros hay un formato especial que es el 5472. Ujú. No lo presentas, son $25,000 de multa. O sea, ha ido Correcto. subiendo increíblemente, ¿no? No es un juego. Ujú, Y verdad que no es un juego. exacto. Entonces, puede tener muchos beneficios, pero si no lo sabes hacer bien, pues también tienes perjuicios importantes que quizá ni siquiera te ganaste los $25,000 y la multa ahí está. Correcto, ¿no? Y el peor de los casos es, yo he visto casos, lamentablemente, de estructuras formadas que fueron dejadas de lado 1 o 2 años y simplemente quiero empezar a operar, revisamos y multa. Y nunca empezaron. Exacto. Y esa multa es por cada socio, por cada ejercicio. Entonces, si tienes 3 socios en una empresa y dejaste de reportar 2 años, son 6 multas de $25,000. O sea, Correcto. Ahora, siempre existe la posibilidad internamente de apelar, claro. ¿vale? Eso se puede hacer, ¿vale? Igual no es barato. Pero, obviamente, si vas a pagar 25 y una apelación puede ser 2, 3.000, $5.000, bueno, es lo que hay. Y al 100% pagar el 20% el 10% se puede hacer. Exacto. Oye, Pablo, ¿qué tipo de negocios son los que tú le verías ventaja siendo extranjero, operando desde el extranjero?
que pudieran o les convendría tener una LLC? ¿O qué tipo de clientes son los que tú ves? Ya me dijiste dropshipping, seguramente te llegó alguna agencia de marketing. ¿Qué otro tipo de Todo, negocios todo lo para que que la gente esté, tenga más claro? todo lo que esté en digital, ¿vale? Todo lo que esté en digital. Desde personas que hacen, tenemos desde personal cualificado, ¿vale? Que ofrecen servicios. Básicamente hay gente que trabaja para empresas en Estados Unidos y no son emprendedores, simplemente ellos trabajan atendiendo llamadas, brindando servicios, ¿vale? Directamente con una empresa. Eso es una opción. Normalmente pongo el número, si estás generando más de $1.500 por mes, como que ya en costos con mantenimiento y renovaciones, la cuenta cierra, ¿vale? Tengo clientes de e-commerce, tengo clientes de drop, tengo clientes de marketing, tengo clientes de consultoría, de inversiones, tengo algunos clientes de cripto, ¿vale? Es bastante amplio, en verdad, en diferentes niveles, ¿ok? Ok. En diferentes niveles, en diferentes volúmenes, pero básicamente todo lo que se pueda llevar a digital o se pueda mantener digital, aplica. Entonces, ¿tú pensarías que alguien que empieza a generar de $1,500 mensuales para arriba es donde ya me empieza a hacer sentido? Porque obviamente tienes costos de operación, mantenimiento de la LLC, ¿no? De tu compañía. Correcto, en verdad, sobre ese monto ya es viable operar como una LLC. Porque también hay casos, ¿no? De que, ya, Pablo, voy a empezar a vender en Amazon, quiero abrirme LLC, yo le digo, ¿para qué? Si estás empezando, genera algo de cash, dale movimiento, en cuanto valides y veas que es viable, pues invierte. Si no, vas a tener un gasto en paralelo que no es necesario en un principio. Y así aplica para muchos negocios. Sí, fíjate que una persona a mí me decía recientemente, oye Edmundo, fíjate que quiero venir, voy a abrir dos negocios diferentes, voy aparte a hacer una inversión en otro negocio, en otro voy a crear, pues voy a invertir en real estate. Entonces, ¿qué te parece si de una vez voy abriendo las cuatro o cinco LLCs y me hago un holding y no sé qué tanto? Y le decía, a ver, espérame. ¿Qué negocio tienes ya comprobado? No, pues ninguno, voy a empezar con todos. Entonces no abras tantas, abre una. Y en ese uno me pones todo. Claro. ¿Ya viste que funcionó? Ah, bueno, separas el que sigue y separas el que sigue. Finalmente siempre puedes ir tú migrando o mutando, por así llamarle, a la estructura que tú quieras. Pero ¿para qué creas algo que de entrada te va a costar cada LLC y la holding, y etcétera? Te va a costar la administración, el mantenimiento. A fin de año tienes que hacer un reporte y tienes que presentar un montón de cosas. ¿Para qué le sumas tantos costos en tu día a día y a fin de año con tus declaraciones, con tus tax returns, si todavía no sabes siquiera si el negocio va a funcionar? Totalmente de acuerdo contigo, eso lo llamo de la LLC incubadora. Es básicamente, y creo que tú tienes una, yo tengo una, básicamente, tengo una idea, utilizo esa, funciona, la saco y le creo su estructura. Y vamos yendo, pero no es que de inicio genero una, simplemente tengo una que, como te digo, utilizo como incubadora y todas las ideas y todos los proyectos los pongo ahí. Y también es algo que yo recomiendo a mis clientes. Es, ok, no abras todas. Normalmente no lo recomiendo. Ahora, por tema protección es también otra variable. ¿Vale? Por tema anonimato, protección, sí se puede generar una doble camada o doble capa, ¿vale? Si es que se requiere. Pero si no, con una y luego el negocio en su evolución va generando las otras. Eso es importante. Pablo, desde Sudamérica, alguien quiere abrir una LLC para que alguien que nos esté viendo o escuchando, ¿cuáles son los costos involucrados? O sea, ¿cuánto me cuesta? Y no nomás la apertura, porque yo creo que la gente se fija mucho en que no, es que si yo me voy a Stripe, la puedo abrir por $300 la LLC y ya me la dan y ok, vamos a suponer que así sea, pero no saben que vienen muchas cosas detrás. Entonces yo te diría, ¿cuánto nos cuesta abrir primero una LLC? Que yo nunca recomiendo esos métodos digitales porque te abandonan en muchos casos y creo que no sabes a lo que estás llegando y las consecuencias son peores por ahorrarnos una cantidad. Yo siempre recomiendo que sea acompañado por alguien que le entienda, de preferencia, obviamente, un abogado, un contador, etcétera, pero alguien que ya lo haya hecho y que entienda las responsabilidades. ¿Cuánto nos cuesta eso? Y segundo, ¿cuánto nos cuesta administrarla o operarla? Vale, esto depende, normalmente depende del estado, porque los costos varían según el fee del estado y Correcto. las renovaciones también varían según el estado, ¿vale?
Vamos a lo que regularmente se utiliza. Bueno, desde Latinoamérica lo que más movemos. New México, que vendría a ser lo más económico porque anualmente solo tienes el Annual Report a la ERAS, no tienes una renovación anual en el estado, ¿vale? Entonces, para los residentes, para quien esté empezando o quien desea tener un bajo costo, es interesante. La formación también nosotros tenemos diferentes planes, pero vamos a darle $400. Nosotros en sí tenemos más el fee, que en este caso en México es $52, pero ya está el lane number, están los documentos de formación interno, el Articles of Organization, el Operation Agreement, está, bueno, el lane number especializado para no residente, que se obtiene en 7 10 días, ¿vale? Cuando tú vas con las otras empresas son 2 3 meses y si te llega, eso es un problema también. Lo de Bolfinsen, el B13, que es otro formulario. Y también tenemos o incluimos aplicaciones a fintechs. Mercury, Relay, Wise Business. Tenemos acceso a bancos tradicionales en otros planes. Y dependiendo lo que se requiera, también ya se puede ver lo de las renovaciones el año siguiente, ¿vale? Especializadas para no residentes, para que, dependiendo el caso, no les corresponda pagar impuestos si es que aplica como non-ETNOS. Pero básicamente eso, estamos hablando de unos $500. Si es que la persona cuenta con una dirección real en Estados Unidos de un amigo familiar en cualquier estado, se puede utilizar bajo autorización. Si no, tenemos direcciones también, ¿vale? Alrededor de $20 por mes. No utilizamos direcciones de agente registrado porque lamentablemente con el tiempo te bloquean las aplicaciones y eso es lo que tú estabas comentando hace un rato. Utilizas estas páginas, estos servicios, puede ser más económico, puede ser más barato, pero lo que termina ocurriendo es que lo hacen, luego vienen a nosotros para resolverlo y les termina saliendo el doble de caro, porque hay que Claro. aplicar amendments, hay que aplicar, cambiar los artículos, enviar cartas a la ERAS para actualizar los datos. Entonces al final se pierde tiempo, se pierde dinero y todo sale mucho más caro. ¿Por qué? Porque simplemente lo que él hizo, el banco no se lo va a aceptar. Los fintechs son mucho más exigentes, no se lo va a aceptar y no te sirve tener toda la estructura si al final no puedes operar porque no puedes abrir la cuenta de banco, lo que al final de cuentas no te permite abrir o Shopify Payments o Stripe. Entonces al final te quedas con una operación, con una estructura que no es operativa para ti. Correcto. ¿Cuáles son los principales tres errores que tú ves, Pablo, cuando alguien dice quiero abrir una empresa, voy a registrarme? ¿Cuáles son los principales detalles que tú ves que la gente se equivoca? Yo pienso que por ignorancia, porque hay mucha ignorancia en cuanto a este tema, ¿no? Falta de educación, de capacitación. ¿Errores en qué sentido? ¿En tema de la formación o en tema de operativo, o en tema operativo? A lo mejor me puedes decir uno en la formación, otro en la operación, para darnos una mejor idea. Vale, el tema de formaciones, básicamente lo que comenté hace un rato, ir por lo más barato sin tener en cuenta si esto al final de cuentas te va a servir para operar. ¿Vale? Lo barato sale caro al final de días, al final del día. Y otra cosa, ligado a eso, por ejemplo, me llegan clientes que, Pablo, abrí en Straight Atlas, ok, Delaware. Eh, Mira, ¿qué ocurre? Dependiendo del tipo de estructura y el tipo de operación, yo sí recomiendo Delaware, ¿vale? Es una estructura, vas a buscar capital, vas a inversiones, Delaware. Buscas crecer tu histórico en Estados Unidos, Delaware, vale, buenísimo. Pero no, Pablo, mira, soy consultor y no me interesa tener voy a operar con Mercury y no me interesa tener un historial en Estados Unidos. ¿Para qué te metes a Delaware? ¿Vale? O sea, depende del tipo de operación que lleves, eso es regresando al punto, es importante entender cuál es el estado que más te conviene para operar. Vienes desde un país donde pues hay cacería de brujas y lo mejor es que no esté tan ligado, entonces que sea anónima. ¿Vale? Entonces, la voy a hacer en New Mexico a través de alguna de estas páginas. Lo que pasa es que estas páginas no te aplican como anónimo por más de que el estado sea anónimo, solo en Wyoming. ¿Vale? Igual ocurre en Delaware. Entonces al final entras en un proceso en el que tú crees que es anónimo y no es anónimo. Tenemos un cliente que está en un proceso judicial con una empresa bastante grande que opera en Latinoamérica ahora porque él pidió que sea anónima y no se le hicieron anónima. Entonces fuera de esto, él montó toda una holding, una estructura millonaria atrás de esta estructura, llegó a nosotros y yo le dije, oye, tu LLC no es anónima. ¿Cómo que no es anónima? Mira el documento que tienes de formación y le mostré un documento de formación anónimo. Le dije, el Delaware tiene dos tipos de documento de formación, anónimo y no anónimo. Y olvídate, porque todo estaba ligado a esa estructura y
comenzó, se complicó, está en un proceso judicial bastante complicado, ¿vale? Entonces, eso es un problema grave, el no entender, uno, qué tipo de estructura necesitas. Dos, operativamente, pensar que no tienes que declarar o no necesitas mantenimientos anuales. Hay fechas límites, ¿vale? Sí. Entonces pasan las fechas límites, tienes un periodo de carencia, ¿vale? Un mes después, como que todavía el aire te puede ver, pero después, no, olvídate. Todavía nos siguen llegando clientes en esta época del año. Oye, Pablo, no hice mi tax el año pasado, ¿tendré multas? Regularmente sí, ¿vale? Se puede recuperar, se puede negociar, sí, pero regularmente ya estás con multa. Entonces, uno tiene que entender que no es solo formar, es entender cuáles van a ser tus responsabilidades a lo largo del tiempo. Y otro problema, para cerrar, es ligado al tema el tema operativo con bancos. Sobre todo sobre todo por cómo utilizar o cómo administrar la cuenta de banco de forma correcta para que no sea bloqueada o cerrada. ¿Vale? Ujú. Veo muchos errores. Tienen el LLC y creen que pueden comprar en exchange cripto y comienzan a hacer las transferencias hacia las cuentas de la LLC, les terminan bloqueando las cuentas, ya sea de fintech o tradicional, o abusar del CEL, que también, dependiendo del tipo de estructura que tengas, hay ciertos límites y ciertos volúmenes que puedes manejar y abusar de eso también al final termina bloqueando toda tu operación y tienes que cerrar todo y empezar todo de nuevo. Correcto, con las implicaciones que eso tenga, ¿no? Entonces, sí, fíjate, ahorita que decías de Delaware, a mí, por ejemplo, en México me busca mucha gente y se me quiere establecer en Estados Unidos y muchas veces ya no son negocios digitales, ya son negocios físicos. Entonces, la gente comete el error de ir a abrir la empresa en Delaware, pero está operando en Texas. Ah, espérame, entonces ya te tienes que registrar también en Texas. Entonces ya Y tienes dos estructuras implicó ahora. un doble trabajo, ¿no? Administrativo, ¿no? No es que pagues impuestos dobles, es que administrativamente el contador va a tener que hacer un reporte a Delaware, otro en Texas. Entonces, yo muchas veces le digo a la gente, te voy a hacer una pregunta, ¿tú sabes dónde está Delaware? ¿Me puedes nombrar una ciudad de Delaware? O sea, ¿para qué te vas a Es meter que- a algo que no conoces totalmente, ¿no? Correcto, es lo que ve en Internet. Por eso es que dentro de nuestro servicio, lo primero que vemos es cuál es el tipo de negocio, la necesidad que él tiene y en base a eso nosotros se hace un análisis y se pasan las recomendaciones del caso. Porque también puede llegar el cliente que piensa, ok, yo quiero abrir una LLC en New México y quiero para reunir capital y luego salir en bolsa de valores. Entonces no es New México, es Delaware. O sea, viceversa también. ¿Vale? Entonces va a depender mucho del tipo de negocio o operación para Sí. la recomendación del caso. Sí, lamentablemente, y no sé si por fortuna, pero habemos muchos hablando de estos temas y de repente hay una persona, no, te recomiendo que te abras en estas ciudades o en estos estados porque hay privacidad. A ver, ¿cuánto vas a invertir? ¿74 millones de dólares? No, traigo 25,000 para hacernos. ¿Realmente necesitas la privacidad para eso? Y para eso te vas a ir a hablar a Wyoming cuando, insisto, vas a operar en Texas o vas a operar en Arizona. Pues a lo mejor no. Y aún así, si quisieras privacidad, pues hay varios métodos, pero incluso los vas a hacer muy complicados, que ¿cuánto te va a costar? No, pues no tengo para pagar eso. Entonces, no tienes privacidad. Entonces, hay que saber tomar esas decisiones de manera, como tú dices, caso por caso. El hecho de que haya un reel o un TikTok hablando de eso no implica que eso es lo que tienes que hacer. Te tienes que asesorar. Hay que tomar que ese reel o ese TikTok está ahí para abrirte los ojos y decir, déjame investigar si no debería yo hacer algo así o si no es mi caso, pero siempre con asesoría. Y ahí es donde yo noto que hay un error porque vieron el reel, asumen que eso es lo que tienen que hacer y van y lo ejecutan, pero y se van a una de estas plataformas digitales y se registran. Y de ahí en adelante, entonces, me he encontrado con mucha gente que me dice, oye, sí, es que yo abrí durante COVID una LLC, nunca la usé, pero nunca hice nada con ella y nunca reporté tampoco, y entonces ahora qué hago. Entonces, pues primero asesorarse, ¿no? Con personas que tengan la experiencia, porque lo que ya dijimos, los beneficios están muy, muy bonitos, pero también los perjuicios pueden ser importantes.
Totalmente de acuerdo. Y hay más variables en toda la fórmula y la ejecución. Lo importante es que quien desee iniciar una operación entienda básicamente es cuál va a ser la responsabilidad que le corresponde y entender de que sí puede operar con ella, porque también me llegan clientes con Pablo, tengo un restaurante y quiero abrir una LLC, tengo un restaurante ¿qué te digo? En Ecuador y quiero operar a través de una LLC, es que no es viable, porque cuando tú tienes una operación dentro del territorio, no puedes operar, ¿vale? Ya, pues, básicamente dejas, o sea, pierdes toda esta opción. Lógico, hay salidas eh, en diferentes niveles, pero 100% no puedes operar por fuera, ¿vale? Legalmente no se puede. Sí, o sea, si el tema tuyo es, es que yo no quiero pagarle impuestos a Ecuador y por eso voy a hacer que la LLC sea dueña de mi restaurante en Ecuador, pues no, para efectos de impuestos no va a aplicar. No, Para no efectos aplica. de propiedad, quizá. El dueño no es Edmundo de este restaurante, es una empresa LLC. Como propiedad, sí, el gobierno quizá no te va a poder incautar o no sé qué palabra ponerle de una manera tan sencilla porque el dueño es un extranjero o una entidad extranjera. Pero muchas veces creo yo que el latino no lo hace por eso, lo hace porque no quiere pagar impuestos y dice, así me la salto, ¿no? Pues no va a ser tan No, sencillo. y se entiende, ¿vale? Se entiende. Por ejemplo, yo estoy en Brasil, y no sé si sabías, pero no sé si se aplica en México. El impuesto aquí se está basado en la facturación, no en el lucro, sino Ujú. en la facturación. Entonces, es un abuso. Sí, O sea, imagínate, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, vendes un carro, tienes una tienda de carros y facturaste $100.000. Bueno, y tu margen de rentabilidad fue $20.000. En Estados Unidos te correspondería pagar impuestos en base a esos 20.000, fuera de que puedes darle 3 4 5 vueltas para que esos 20.000 se conviertan en cero, ¿vale? sí. Pero no, en Brasil no. En Brasil facturación es 100.000 y en base a eso vas a pagar impuestos. Pero pero mi margen está por ahí. No importa. Entonces, hay muchos países en Latinoamérica que lamentablemente operan de esa forma. Y por eso las estructuras no están desarrolladas o no están hechas para que uno crezca. En Estados Unidos sí. Y esa es otra ventaja, que el sistema está hecho para que tú puedas crecer, para que tú puedas reinvertir y avanzar. Como me comentaba un colega la otra vez, me decía, en Estados Unidos a la hora de pagar impuestos tú tienes 200 leyes para que pagues y 350 para que le des la vuelta y no pagues de forma legal. Sí. Entonces, esto aplica para todo, para todos los niveles, real estate, inversiones, negocios, para todo. ¿Vale? Entonces, si tú sabes cómo jugar con las leyes de forma legal, tú puedes no pagar. Hay un caso uy, se me fue el nombre, de Gran Cardón. Me parece que fue 2022, que no sé si viste que 2022-2023, él juró y que nunca iba a pagar impuestos en Estados Unidos a través de su empresa de inversiones de capital y le tocaba pagar. Y compró un Boeing 757, sí, y se compró un Boeing, un avión. No sé si viste el caso. Ujú, ujú. Se lo compró para no pagar impuestos. Y el AERA se lo aceptó al final. Es que finalmente lo que está ocurriendo es que estás comprando un activo. Aquí Exactamente. la clave es que el código te habla de todo gasto que sea ordinario y necesario para la operación de tu empresa es deducible. ¿Ok? Entonces si argumentas, necesito un avión para viajar y levantar capital, para crecer, el avión es deducible. Y aquí la ventaja es que existe reglas de deducibilidad inmediata y de depreciación aceleradas. Entonces, aunque lo hayas comprado a crédito ese activo que te costó 50 millones, pero lo vas a pagar a 20 años y el pago quizá que alcanzaste a hacer este año es nada más de $500,000, bueno, tú puedes depreciar 50 millones en el mismo año, bajo ciertas reglas, condiciones y etcétera, pero muy posiblemente esos 50 millones para él fueron gasto en ese mismo año, entonces yo ya no pagué impuestos. Entonces, ahí lo que haces, hay una palabra que me gusta mucho, es diferir el impuesto. O sea, en Latinoamérica evadimos, nos dedicamos a evadir. En Estados Unidos hay de dos, o evitas o difieres. Entonces, evitar es que permanentemente ya lo hice gasto, nunca voy a pagar impuestos por este ingreso porque ya lo pude evitar permanente.
Y temporalmente está el diferir. Entonces, con la compra de este avión, tú estás difiriendo un ingreso, ¿no? Una utilidad, un margen, y en este Correcto. caso un impuesto. Entonces, no es lo mismo pagar impuestos hoy que pagarlos dentro de 10 años, nada más por la pérdida de valor del dinero, ¿no? Porque no te van a cobrar intereses de ese dinero. Entonces, si debías $1 millón hoy de impuestos, pues yo prefiero pagarlo dentro de 10 años, que en términos reales quizás son 700,000. Y además, si ya tuviste ese millón tú en tu flujo de caja, pues quiero pensar que lo vas a tratar de hacer más grande. Entonces, si dentro de 10 años tienes 2 millones y te toca pagar 700, pues es más fácil pagarlo a que si hoy se te va el millón completo, ¿no? Correcto, correcto. Y bueno, hablando de eso, en la mayoría de los países de Latinoamérica eso no existe. No, no. Y creo que en Europa Entonces, tampoco. Entonces, esa es la magia, esa es la magia de poder ingresar al mercado americano a través de un LLC y que puedas operar. Otro error que veo mucho es, Pablo, voy a formar una C Corp, una corporación, y eres no residente y tienes un negocio de e-commerce. Yo le digo, ¿para qué? Ah, es que vi un video o me recomendaron y... ¿Qué pasa? Lo del non-advance no aplica para la corporación. O sea, la estructura y los sistemas son diferentes. Fuera de que vas a tener que pagar impuestos, ahí sí. Fuera de que regularmente vas a tener que hacer una declaración mensual dependiendo del tipo de negocio que tienes, todo cambia y todo muda. ¿Vale? Y ocurre mucho. ¿Por qué? Porque no, se ve más grande, porque se ve mejor, se escucha mejor. Pero no es que se vea o se escuche mejor, es ¿tú necesitas una corporación para tu negocio o no? Y el 90% de las veces no necesitas una corporación, simplemente una LLC para operar, como correcto. no residente. Ahora, si es residente, sí, hace más sentido. Si es residente, hace mucho más sentido, porque ahí tienes el tema de doble tributación, ya lo pago, ya no aplica. Pero como residente, como no residente, no, olvídate, no es una opción la mayoría de las Sí, veces. sí. Hay mucho que explicar, mucho que aprender. Si te parece bien, creo que nos da, como dijimos desde que nos conocimos, para muchos podcasts y me encanta lo que hemos platicado el día de hoy. Creo que hay más, mucho más que compartir. Yo te agradezco que hayamos estado platicando de esto como un inicio, un arranque, y me interesa mucho esa visión que tú tienes desde fuera, haciendo negocios digitales, porque siento que Latinoamérica no ha explotado la gran oportunidad que representa Estados Unidos, no nada más para evitar impuestos o para hacer estas estrategias, sino para generar ingresos. Es un mercado que tiene unas necesidades muy puntuales y enormes, y yo siempre he dicho, con un pequeño nicho que te hagas de este país, te da para superar tu capacidad de producción. O sea, Correcto. no necesitas soñar con, voy a dominar el país. No, 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 no. Domina un pueblo. O sea, literal. No, es exactamente igual. Si lo quieres poner en números, facturar en Estados Unidos $5.000 es como, o sea, no es complicado, es bastante sencillo. Y Sí, $5.000 en Latinoamérica son $5.000. sí, exactamente. Exactamente. Entonces, por tema, o sea, ¿por qué? Porque el sistema porque el país y el mercado, en verdad, $5.000 es como que, ¿qué te digo? Ganar $1.000 o $1.500 en México. ¿Vale? O en Latinoamérica. Básicamente eso, es como si tuvieras de renta, pero en el sistema americano son $5.000. O sea, es una renta media de alguien que trabaja, hace sus horas extras y se esfuerza y llega. Pero en Latinoamérica eso Sí, el es un ingreso 5% de la importante. población llega a eso. Entonces uno a través de un negocio digital, medianamente haciendo las cosas medianamente bien y correctas, puede entrar a generar eso, apalancándose en un sistema de forma legal, ¿vale? De ahí hablamos en otra ocasión de los errores que cometen de operar con los documentos de país de origen a través de estructuras que hacen que paguen mucho más impuestos a su país de origen por no tener LLC. Pero vale, en verdad, muchísimas gracias, Edmundo, por el espacio. No, Pablo, encantado. Y yo creo que ahí ya dejaste la semilla de cuál es la siguiente plática que tenemos que dar, porque va a haber otro tema muy grande. Así es que, pues, gracias por estar aquí y pues a seguir conquistando y comprando el mercado americano. Es lo que nos toca. Muchísimas gracias, Edmundo, que estés bien. Gracias, un abrazo. Hasta luego.